La señora Tanaka, una enigmática millonaria japonesa, llegó a la ciudad como un susurro, una figura etérea envuelta en misterio. Su presencia era un enigma andante, una sombra elegante que se deslizaba por las calles, atrayendo miradas curiosas y desatando una oleada de especulaciones entre los lugareños. Nadie la había visto antes, y su llegada fue tan repentina como la niebla que a veces cubría el puerto al amanecer. Lo más peculiar de todo era su silencio. Nunca articulaba una palabra. Sus ojos oscuros eran las únicas ventanas a un alma que parecía guardar secretos milenarios. Un asistente, siempre a su lado, era su única voz, un puente necesario entre su mundo y el de los demás. Su rutina era tan peculiar como su persona. Cada mañana, con una precisión casi robótica, la señora Tanaka visitaba el mismo café, un establecimiento acogedor en el corazón de la ciudad. Siempre pedía lo mismo, un té verde especial, preparado con una meticulosidad que solo ella parecía apreciar. Mientras esperaba, su mirada recorría el lugar, profunda e inquisitiva, como si buscara algo intangible en el bullicio cotidiano. Los empleados del café, acostumbrados a la excentricidad de los clientes, se sentían frustrados por su inaccesibilidad. ¿Qué buscaba? ¿Por qué nunca hablaba? Su presencia se convirtió en un tema recurrente de conversación, un acertijo sin solución. Los otros clientes, al principio intrigados, pronto se resignaron a su silencio, algunos incluso mostrándose irritados por lo que percibían como arrogancia o desprecio. Los rumores volaban como hojas secas en otoño. Algunos la tildaban de excéntrica, otros de arrogante, una figura de poder que se deleitaba en su altivez. La tensión en el café crecía sutilmente con cada visita, su presencia habitual, pero nunca menos misteriosa. Era como una pieza de ajedrez fuera de lugar en un tablero familiar, incomprensible y para muchos ligeramente irritante. Entre el personal del café destacaba Sofía, una joven camarera con ojos vivaces y una sonrisa genuina. A pesar de sus propias luchas económicas, Sofía poseía una empatía innata y una profunda conexión con sus raíces, un legado de historias y tradiciones familiares. A diferencia de los demás, la señora Tanaka no la frustraba. Al contrario, su silencio alimentaba una curiosidad diferente, una que iba más allá del juicio superficial. Sofía sentía una extraña conexión con la millonaria, una intuición que le decía que había más de lo que se veía a simple vista. Impulsada por esta curiosidad, Sofía hizo varios intentos sutiles para comunicarse con la señora Tanaka. Pequeños gestos, una mirada amable, un servicio un poco más personal, pero la barrera del idioma y la aparente indiferencia de la millonaria eran infranqueables. Cada intento fallido aumentaba su frustración, pero también reforzaba su persistencia. Había algo en esos ojos oscuros que le impedía rendirse. Un día, mientras la señora Tanaka se levantaba para marcharse, un pequeño objeto personal se deslizó de su bolso y cayó al suelo. Sofía, que estaba cerca, lo recogió con prontitud. Era un pequeño amuleto de jade, intrincadamente tallado. Por un impulso incontrolable, casi un susurro del alma, Sofía pronunció una frase en japonés que recordaba de su infancia, una melodía de palabras que su abuela inmigrante solía repetir. «¿Daijoubu desu ka?», preguntó, con una entonación incierta. La señora Tanaka se detuvo abruptamente. Su figura, siempre tan contenida, se congeló. Por primera vez, sus ojos, que siempre habían parecido un abismo inescrutable, mostraron una emoción profunda, un destello de asombro y quizás de esperanza. Antes de que podamos desentrañar este misterio, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. El silencio en el café se volvió pesado, casi palpable, mientras todos los ojos se clavaban en la señora Tanaka.
Su asistente, que siempre había sido el único canal de comunicación, parecía tan sorprendido como los demás. La frase de Sofía, un eco de un pasado lejano, había roto el muro de contención que la millonaria había erigido a su alrededor. La señora Tanaka se giró lentamente, sus ojos fijos en Sofía, y por primera vez una voz suave y melodiosa emergió de sus labios. Habló en japonés, un torrente de palabras que solo Sofía pudo entender, aunque de forma fragmentada. El asistente, recuperándose del shock, comenzó a traducir para los demás, sus palabras resonando con una mezcla de asombro y alivio. La señora Tanaka no estaba preguntando por el amuleto. Estaba haciendo una pregunta mucho más profunda, una que Sofía reconoció de inmediato como parte de la melodía de su abuela. La millonaria reveló que la frase pronunciada por Sofía era un código, una clave personal que solo una persona específica de su pasado conocía. Con cada palabra traducida por el asistente, la historia de la señora Tanaka se desplegaba ante los atónitos presentes. No era una mujer arrogante ni excéntrica, era una buscadora, una alma en pena que había dedicado su vida a encontrar a alguien que una vez fue su mundo entero. Su fortuna no era un lujo, sino una herramienta incansable en una búsqueda desesperada. Hace muchos años, en un Japón que ahora parecía un sueño lejano, la señora Tanaka, entonces una joven llena de vida, había compartido una amistad profunda y un amor inquebrantable con una persona. Eran inseparables, sus vidas entrelazadas como hilos de seda. Sin embargo, una traición inesperada, un acto de engaño que aún quemaba en su memoria, había desgarrado su vínculo. La persona desapareció sin dejar rastro y la señora Tanaka quedó con un vacío insondable, una culpa que la había consumido durante décadas. Había buscado en cada rincón del mundo, persiguiendo cada pista, aferrándose a la esperanza de un reencuentro que pudiera sanar las heridas del pasado. La frase de Sofía no era solo un recuerdo, era la única esperanza que le quedaba. Mientras la señora Tanaka relataba su desgarradora historia, Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras de la millonaria resonaban con ecos de su propio pasado familiar. Su abuela, una inmigrante que había llegado a esta tierra con el corazón lleno de historias de su hogar, a menudo le contaba cuentos de pérdida y separación, de amistades rotas por circunstancias fuera de su control. Había una historia en particular, la de una amiga de la infancia que había desaparecido misteriosamente, que siempre había conmovido a Sofía. La abuela nunca había revelado el nombre de esa amiga, solo detalles vagos y llenos de nostalgia. De repente, una posibilidad increíble comenzó a formarse en la mente de Sofía. ¿Podría la persona que la señora Tanaka buscaba estar relacionada con su propia familia, quizás con su abuela? La señora Tanaka, viendo la expresión pensativa de Sofía y quizás percibiendo una chispa de comprensión en sus ojos, le hizo una petición. No era una orden, sino un ruego silencioso, una súplica por ayuda. Sofía, conmovida por la vulnerabilidad de la millonaria y la resonancia de su historia, aceptó sin dudarlo. La compasión y la curiosidad la impulsaron a unirse a esta búsqueda que había durado toda una vida. Así comenzó una alianza inesperada, la millonaria y la camarera, unidas por los hilos invisibles del pasado. Juntas comenzaron a desenterrar las pistas fragmentadas que la señora Tanaka había atesorado durante años. Viejas cartas descoloridas, direcciones garabateadas en trozos de papel amarillento, fotografías antiguas que mostraban rostros jóvenes y sonrientes. Cada objeto era un fragmento de un rompecabezas, un susurro del pasado que lentamente tomaba forma. La biblioteca de la ciudad se convirtió en su segundo hogar, sus dedos recorriendo archivos polvorientos y microfilmes. Sofía, con su conocimiento local y su intuición,
aportaba una perspectiva fresca a la tenaz determinación de la señora Tanaka. Un día, en el fondo de una caja llena de recuerdos de la abuela de Sofía, encontraron una fotografía. Era una imagen sepia, un poco borrosa por el paso del tiempo, de dos niñas riendo juntas en un jardín. Una de ellas era inconfundiblemente la abuela de Sofía en su juventud. La otra, con una sonrisa amplia y ojos brillantes, era la señora Tanaka. No la millonaria enigmática, sino la joven llena de vida que había sido antes de la traición. Y en la parte posterior de la foto, una pequeña inscripción en japonés, la misma frase que Sofía había pronunciado en el café. La señora Tanaka y Sofía se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de asombro, esperanza y el miedo de lo que pudieran encontrar. El pasado, por fin, comenzaba a desvelar sus secretos. La fotografía, un portal al pasado, confirmaba la conexión innegable. La señora Tanaka y Sofía, ahora unidas por un destino que trascendía el tiempo, se aferraron a esa imagen como a un tesoro. La señora Tanaka, con sus manos temblorosas, acariciaba el rostro juvenil de su antigua amiga, mientras Sofía sentía una extraña mezcla de alegría y aprensión. La persona perdida, la abuela de Sofía, estaba cerca, y la verdad de la traición y la separación estaba a punto de ser revelada. Siguiendo las últimas pistas que se desprendían de la foto y de los recuerdos más vívidos de la señora Tanaka, llegaron a un pequeño pueblo costero, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La señora Tanaka buscaba un antiguo faro, un punto de encuentro secreto de su juventud. Pero el faro había sido transformado en un museo local y la información no era fácil de obtener. Un anciano curador, con una memoria tan fragmentada como las pistas que las habían traído hasta allí, se mostró reacio a compartir datos sobre los antiguos residentes. Un malentendido sobre la intención de la señora Tanaka, quien, por su aspecto adinerado, fue percibida como una inversora con planes especulativos, complicó el acceso a los archivos. Sofía, con su habilidad para conectar con la gente común, intervino, explicando la verdadera y conmovedora historia, logrando ablandar el corazón del curador. Él, finalmente, les indicó una pequeña casa en la colina, donde la abuela de Sofía había vivido sus últimos años. El encuentro fue impactante. Al llamar a la puerta, no fue la abuela de Sofía quien abrió, sino una mujer de mediana edad, con los mismos ojos penetrantes que Sofía había heredado. Era la madre de Sofía. La abuela había fallecido hacía algunos años, pero su legado, sus historias y su presencia seguían impregnando cada rincón de la casa. La señora Tanaka, al principio, sintió un golpe devastador. La persona que había buscado durante décadas ya no estaba. La esperanza que la había impulsado se desvaneció por un instante, dejando un vacío inmenso. Pero entonces, la madre de Sofía, al ver la fotografía en las manos de la señora Tanaka y al reconocer en ella a la amiga de su madre, invitó a ambas a pasar. Sentadas en la sala, rodeadas de recuerdos de la abuela, la confrontación se desarrolló de manera inesperada. La madre de Sofía, con una voz calmada pero llena de emoción, reveló la verdad. La traición no había sido un acto de malicia, sino una decisión desesperada para proteger a la señora Tanaka de un peligro inminente. La abuela de Sofía, al conocer los planes de una familia rival de la señora Tanaka para dañarla, había tomado la dolorosa decisión de desaparecer, de cortar todo contacto para que la señora Tanaka no fuera asociada con ella y así evitar que corriera peligro. Había sido un sacrificio, un acto de amor inmenso y silencioso. La señora Tanaka escuchaba, las lágrimas rodando por sus mejillas. El arrepentimiento por haber juzgado, por haber cargado con el peso de una culpa inexistente, era abrumador. Pero también experimentó una liberación profunda. La persona perdida no la había abandonado.
la había protegido. El perdón no fue necesario para la persona perdida que había actuado por amor, sino para la propia señora Tanaka, que finalmente se perdonó a sí misma por el dolor y la incomprensión que había llevado consigo. No fue un reencuentro con la abuela en vida, pero fue un reencuentro con la verdad y la paz. La señora Tanaka encontró la redención que tanto anhelaba, una paz que trascendía la presencia física. La relación entre la señora Tanaka y Sofía se había forjado en el crisol de esta búsqueda. Sofía no solo había ayudado a una millonaria a encontrar respuestas, había desenterrado una parte de su propia historia familiar, una conexión que la unía a un pasado que nunca había imaginado. La camarera, que al principio era una observadora curiosa, se había convertido en una figura clave, una puente entre mundos, entre culturas y entre generaciones. La señora Tanaka ya no era la figura enigmática y silenciosa que llegaba al café. Su sonrisa era ahora genuina, su mirada, aunque aún profunda, estaba llena de una serenidad que antes no poseía. El café ya no era un lugar de búsqueda, sino un punto de encuentro, un símbolo de nuevos comienzos y una amistad inquebrantable. A menudo, Sofía la veía sentada en la misma mesa, pero ahora la señora Tanaka compartía historias, risas y, ocasionalmente, alguna palabra en japonés con Sofía, quien ya no necesitaba que nadie le tradujera. La historia de la señora Tanaka y Sofía se convirtió en un susurro en el pueblo, un recordatorio de que las apariencias engañan, de que cada persona lleva consigo una historia compleja y digna de ser escuchada. Hablaba de la importancia de la empatía, de la conexión humana que puede surgir de los lugares más inesperados, y del poder inmenso que tiene el amor para sanar las heridas del pasado y forjar lazos que duran para siempre.